Bienvenidos de nuevo, aquí estamos con ustedes en su canal De la Oscuridad a la Luz Verdadera 777, esperando primeramente Dios que todos se encuentren bien de salud, que todos estén disfrutando de este día, que por la gracia y misericordia de Dios todavía estamos de pie, estamos vivos y que aunque hay veces estamos en situaciones difíciles, de todos modos su misericordia de Dios es grande y nos ayuda a salir de cualquier situación. Voy a hacer una pequeña oración para continuar con este video, este programa, este estudio, y pongámonos en las manos de Dios. Gracias Dios, Padre Todopoderoso, por este día, por su amor, por su misericordia, Señor, que nos ha dado, que ha extendido su gracia sobre nosotros, Señor, sobre cada un ser humano, esperando, Padre bendito Dios, que tomemos la decisión de acercarnos a usted, que tomemos la decisión, Señor, de dejar los caminos malos, los pensamientos, las acciones malas y acercarnos a su camino, que es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Usted, Señor Jesucristo, vino, abrió camino donde no había para darnos salvación y vida eterna, y lo hizo por amor a nosotros, sabiendo y viendo que anteriormente todo el ser humano estaba perdido en el mundo sin salida, destinados a una condenación eterna, pero por su amor, por su misericordia que es tan grande con la humanidad, Señor, usted decidió bajar del cielo, bajar de su trono, Señor, hacerse, Señor, pequeño, dejando, Señor, todo allá arriba para venir a salvar aquí a todo ser humano, Señor. Siendo que nosotros le hemos dado la espalda miles de veces, usted decidió, por amor a usted mismo, venir a salvarnos de las manos del enemigo, que siempre ha sido mentiroso y que sigue, Señor, engañando a personas, y que hay veces nos sigue engañando, Señor, con sus mañas y con sus mentiras. Pero usted tiene la última palabra y su palabra es verdadera, y es en la que podemos confiar y esperar y saber que todo obra para bien. Gracias por todo, bendito Padre Celestial. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Le rogamos que nos guíe, nos guarde, nos aconseje y nos enseñe todo lo que nosotros no sabemos. Nos ponemos en sus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, esperamos que sigan siendo bendecidos, que hayan aprendido algo. Por favor, comparen con su Biblia, lean con su Biblia, pues dejamos los versículos en el video para que puedan ustedes confrontar lo que estamos hablando con lo que dice la Biblia, ¿sí? Si tienen alguna duda, nos pueden escribir en los comentarios de los videos y mediante la palabra de Dios le podemos dar respuesta, o nos pueden enviar correos electrónicos al correo electrónico que tenemos en la descripción del canal. La idea ahora es que vamos a hacer un recuento de lo que hemos aprendido durante el estudio, que prácticamente ha sido como la maldad en general, cómo empezó, cómo se ha desarrollado, cómo ha operado hasta hoy en día. Entonces, hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto para ir concluyendo un poco más este tema. Entonces, recordemos el video, el estudio número 1, que estuvimos hablando de la luz y de la oscuridad. Estuvimos hablando de eso, pero también anteriormente vimos que todo lo que Dios hizo, lo hizo por medio de su palabra y lo hizo bueno. Sí. Sí, eso lo habíamos visto, creo que era en Génesis 1:31, que es donde dice que vio todo lo que Dios creó, y todo lo que creó era bueno en gran manera.
y después hablamos de como si, tú preguntabas como si todo Dios que lo había hecho bueno, ¿por qué sucedió todo lo demás? Pero ahí es donde estamos viendo cómo la gente, después de estar en la luz, llega a estar en oscuridad. Y ahora es que Dios quiere sacarnos de esa oscuridad y traernos a la luz verdadera. Que esa era prácticamente, o esa es lo que Dios quiere, traernos de la oscuridad a la luz verdadera. Y que es uno que tiene que tomar la decisión de... Tú hablabas de que la oscuridad significa muerte espiritual y estar separados de Dios. En el estudio número 1 vimos que cuando Eva y Adán pecan, que se dejan engañar y por Satanás en el jardín y pecan, ellos, cuando Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y ellos no reconocen el pecado, cuando Dios los expulsa, vimos que ellos entraron a las tinieblas. Después de estar en la luz, ellos son expulsados entre como a la tiniebla, porque ellos tienen muerte espiritual. Claro, porque acuérdate que la palabra de Dios dice, bueno, lo que significa es que la luz representa el Espíritu de Dios. Y ellos estaban cubiertos de la gloria de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que ellos cayeron de la gloria de Dios, ¿sí? Sí. Entró la muerte. Entonces, prácticamente esa luz, ese espíritu que estaba en ellos se fue y quedaron desnudos, pero quedaron muertos espiritualmente, quedaron en oscuridad, porque la oscuridad es lo que significa separación de Dios, falta de vida. No hay vida. Donde hay oscuridad, hay tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay Satanás, hay muerte, maldad, todo lo que habíamos mencionado, que era negrura, terror, falta de Dios, falta de perdón, todo eso, ¿no? Todo eso queda. ¿Sí? Y eso nos lleva, esto nos lleva al segundo paso que vimos nosotros en el estudio número 2. Hay algo muy, diría yo común o muy repetitivo, que fue lo que la herencia, digamos, la maldad que traemos de Adán y Eva, que es el no reconocer el pecado, ¿sí? Porque, digamos, Adán no lo reconoció, dice la mujer que me diste, y Eva no lo reconoce tampoco ella, sino la serpiente que pusiste. Y lo mismo se viene viendo, y que empezamos en el video número 2, que fue ahí donde entró la maldad en el hombre y siguió extendiéndose, ¿sí? Es que eso es, no es de no reconocer el pecado, sino no reconocer su error, no reconocer la culpa. O sea, es como cuando yo hago algo malo y yo digo, si es que hice esto, discúlpame. Cuando realmente lo que Dios quería, cuando Dios le hablaba a Adán, le hablaba por nombre, ¿dónde estás? Vamos a ver y darte cuenta que si Dios creó todo y Dios es omnisciente, todo lo oye, todo lo ve, Dios es omnipotente, todo lo sabe. Entonces Dios sabía dónde estaba escondido, ¿sí? Dios sabía que él ya estaba desnudo. Pero ahora, ¿qué es lo que vemos ahí? Que ellos mismos se cubren con unas hojas tratando de justificar su desnudez, cuando realmente el único que nos puede justificar es Cristo. Y eso es más adelante. Entonces ellos se cubren y vemos que hasta el día de hoy mucha gente, cuando incluso yo lo he pasado, cuando yo he cometido errores anteriormente, buscaba a quién echarle la culpa, pero voy aprendiendo a decir, soy yo. Sí, eso digamos que es como algo que está muy adentro del ser humano, ¿no? O no reconocerlos o no aceptarlos a tiempo, porque a veces se aceptan cuando de pronto ya no hay oportunidad de... Es que una cosa es que te los saquen, ¿sí? Hemos hablado de varias cosas y hemos leído la Biblia juntos y vemos que una cosa es cuando la gente lo confiesa y eso te cuenta, ¿sí? Te cuenta y Dios tiene misericordia, porque incluso es en Proverbios 28:13 que Dice, el que confiesa su pecado y se aparta,
alcanzará misericordia, mas el que los oculta no prospera. Entonces, una cosa es que tú siempre vas a confesar cuando realmente te has arrepentido. Mientras que no te hayas arrepentido, tú no vas a confesar. Uno va a quedar guardándolo y escondiéndolo hasta que alguien te lo saque, pero ya ahí ya es más vergonzoso, ya es más difícil. Sí, ¿Sí? estábamos, digamos, en el segundo estudio vimos también de cómo fue en donde nació antes de venir a ser transmitido o heredado o implantado en el ser humano, que nació en el corazón de Lucifer, ¿cierto? Porque leíamos Ezequiel 28 y nos decía que a causa de la multitud de contrataciones que había en el corazón de Lucifer, de que se exaltó de su belleza, empezó a tener orgullo en su corazón, empezó a querer ser como Dios, fue cuando ahí fue la mala semilla que vino él a querer implantar en el hombre, implantó en el hombre, en Adán y Eva a su vez, a sus hijos, y así nos vamos como para el tercer estudio, que fue como el crecimiento, cómo se reprodujo la maldad en el ser humano. Claro, y es que ahí nosotros podemos ver, ¿sí?, de que, como hablábamos anteriormente, Dios todo lo hizo bueno. No sabemos cuántos años estuvieron viviendo Adán y Eva en el Edén antes de que esto sucediera, pero cuando nosotros leemos Ezequiel 28, ¿sí?, nos damos cuenta que habla de que Lucifer era un querubín protector, ¿sí?, de que Lucifer estaba en el Edén, o sea, paseaba en el Edén, andaba en el Edén, y de cómo él quiere ser como Dios, mira lo que Dios es y desea en su corazón ser igual a Dios, y hace su plan de querer destronar a Dios. Planea en dónde va a poner su... Sí, a dónde se va a sentar y su trono y quererse. Y después que no lo logra, ¿sí?, que es desechado, digo yo, pateado a la tierra. Ahora, como ya él no puede tomar ese lugar y como vio que Dios amaba al hombre, ahora es un celo en contra del ser humano que Dios creó con su mano, que Dios sí. Entonces aquí vemos que ahora él empieza a hablar diciendo al ser humano: ustedes pueden ser como Dios. Ahora, yo veo aquí en las escrituras que la única cosa que podía ser como Dios sería conociendo el bien y el mal. Pero no podemos, o sea, por mucho que leamos y por mucho que seamos, no vamos a conocer los misterios que Dios tiene. No podemos ser como Dios. Pero es lo que Satanás metió en el corazón de Adán y Eva, y después ellos quisieron ser como Dios. Y la maldad también vino a pasar a ellos, y ahí comenzó todo, por una mentira. Por una mentira. Y una mentira que ha seguido siendo sembrada de corazón en corazón, de corazón en corazón, y lo vimos nosotros en todo el tema de la reproducción de la maldad, cuando ya Dios con Noé quiso raer ya el ser humano, porque pues Dios se arrepintió de haber creado el ser humano a causa de la maldad tan grande que había en la tierra. Es que si tú te pones a ver, primero comenzó con una mentira, pero sí, de una mentira se forma un caos, porque tuvo que hacer una mentira. La muerte física, la envidia, vinieron cantidad de transgresiones, vino orgullo, vino rebeldía. O sea, hoy en día podemos ver todas esas guerras que existen, todos los abusos que existen, las violaciones, las mentiras, las muertes, los celos que traen. También por celos pueden matar a personas. Los pleitos. Abortos, madres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus hijas. Familia. O sea, y todo eso hay veces el ser humano lo cubre o lo justifica con una ley que hay o que pasan. Pero realmente el ser humano se está yendo más hondo y hondo. Y pues haz de cuenta, Satanás lo único que hace es que sigue engañando a la gente. Sí, eso lo vimos nosotros en los estudios anteriores. También vimos en el estudio
3, donde hablamos de esa semilla que implantó Satanás en el corazón del ser humano y las raíces, lo profundo, lo que creció hacia abajo, y los frutos o las obras de la carne, hablábamos, lo que la gente puede ver según la raíz que tenga adentro en su corazón de pecado, ¿no? Es que eso fue lo que nosotros vimos, como una sola semilla dio, y lo podemos ver en un árbol normal. Es una semilla la que siembra, y después que el árbol crece hay muchas frutas, hay muchas ramas, hay muchas raíces por debajo. Pero en sí, pues vemos que la maldad vino de Satanás, y eso es lo que fue la iniquidad. Ahora, por mucho que nosotros podamos cortar, o vemos el árbol que teníamos el otro día ahí, de todo lo que sale hacia arriba, pero haz de cuenta, nosotros no podemos ver el cáncer, hay veces, no podemos ver enfermedades que están por dentro del cuerpo, pero la Biblia sí dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces lo que sale arriba sí es lo que podemos ver. Y hablábamos de que hay un árbol bueno y hay un árbol malo. Hablábamos de que hay Dios. Más adelante vamos a ver todo eso, pero lo que vemos es de que hasta el día de hoy Satanás sigue engañando, incluso la Biblia dice, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Gente que está dentro de la iglesia puede pensar que ya es salva, puede pensar que ya son hijos de Dios. Y lo que hablábamos ese día con eso del árbol ese, tan solo con no perdonar, tan solo con no poder perdonar a otra persona, dice que le cuenta por pecado y está en oscuridad. Y si está en oscuridad, no está en Dios. O sea, una cosa es estar en Cristo y otra cosa es estar en oscuridad. Sí. Si estás en oscuridad, no estás en Cristo. Y si no estás en Cristo, no puedes amar, no puedes tener ¿me entiendes? Porque la Biblia misma nos dice que no puede habitar dos hombres en la misma casa. ¿Sí? No podemos decir que somos de Dios, pero a su vez tener esa maldad. Pero eso es lo que sucede, por eso es que el enemigo sigue engañando hasta el día de hoy, porque mira, yo no conozco mucho de la palabra de Dios, pero lo poco que voy conociendo, sí, le pido a Dios que me ayude a vivirlo. Ahora, yo pudiera predicar, pudiera hablar y empezar a decir, no, esto, y hacer creer a mucha gente que todos somos hijos de Dios. Cuando realmente la palabra de Dios dice que para ser hijos de Dios hay varias cosas que hacer. Sí. En primer lugar, arrepentirnos y perdonar, ¿sí? Para que todo lo que sea, lo que haya sido de la vida de esa persona, borrarlo. Ahora, ¿cómo podemos ver? Hay mucha mentira en todo esto, porque hay muchas religiones y la gente piensa que las religiones, o esta religión es verdadera, esta es verdadera. No salva, sí. Definitivamente. La religión, ellos piensan que sí salva. Pero cuando tú te pones a ver, y yo he tenido oportunidad de hablar con diferentes personas que no son hispanos, árabes, que son chinos, que son de otros países en donde hay gente que es musulmana, que no hay religiones que hay en mi país. Sí, tienen otras. Pero lo que sí te das cuenta es que Cristo existe allá. El nombre de Jesucristo existe en esos países y incluso es prohibido. Pero acá hay mucha gente que como te digo, por estar en el templo, porque el pastor dice, todos somos hijos de Dios, Dios ya nos dio la victoria, todos somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y realmente a veces la persona es su primera vez o su segunda vez que está en ese templo. Pero si sale de ahí, sale creyendo que él es hijo de Dios. Y realmente no. No, y sobre todo que no solo que la persona salga creyendo que es hijo de Dios, sino que sigue comportándose igual, no hay cambios en su vida, siguen adulterando, fornicando, diciendo mentiras, lo que sea, pero en su mente tienen que, como hemos hablado muchas veces, que solo Dios es amor, y entonces como Dios es amor, yo puedo seguir pecando y puedo seguir actuando como yo quiera, y Dios me perdona y ya.
Claro, pero como hablábamos ese día, ¿no? Y estamos viendo, está el árbol ese que tiene el montón de cosas, Sí, que prácticamente viene siendo de parte de la iniquidad, de parte de Satanás, que ese árbol pertenece a Satanás o pertenece a la maldad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hablábamos ese día de que nosotros no mirábamos nada de santidad ahí? Y Dios dice, sí, que los que tengan el corazón limpio, Mateo 5, los que sean de corazón limpio verán a Dios. Entonces, si esas cosas, una de esas cosas que estén en el corazón de un ser humano, si el ser humano las confiesa y se aparta, está bien, pero si las sigue practicando, porque una cosa es que uno caiga en pecado y confieses, y tenemos abogado para con el Padre, que es a Jesucristo, pero otra cosa es estarlas practicando, sabiendo que está mal y seguir haciéndolas. sí. Ahí ya no hay, ya pienso yo que, o sea, ya no hay, si Jesucristo es el sacrificio por nuestros pecados y sabemos que está mal, ¿qué otro sacrificio podemos dar? No hay. Sí. Entonces es un poco difícil, ¿no? Pero con todo y eso vemos que Dios sigue teniendo misericordia y pues Él pide que lo busquemos, que nos apartemos de lo malo y que hagamos nuestra parte. Sí. Porque es lo que decíamos, todas esas cosas nosotros las tenemos que confesar, nosotros las tenemos que sacar, porque si nosotros estamos igual como Adán y Eva, sí, diciendo no, pues, o creyendo que no nos ven, que nadie nos vio, entonces, ¿quién nos va a ayudar? Si se muere la persona hoy o mañana y muere en pecado, así haya ido 20 o 30 años a la iglesia, la palabra de Dios dice que murió en pecado. Y la paga del pecado, muerte. Es muerte. Bueno, vamos a hablar un poco sobre todo lo que hemos venido hablando son como las malas noticias, ¿no? Como lo malo que pasó, lo que se sembró en el corazón del hombre, de cómo se ha ido reproduciendo, de cómo opera, cómo el enemigo sigue engañando, incluso a los escogidos, a las personas que oyen, a los que no oyen también. Cómo ha seguido la mentira, y pues eso definitivamente es una muy mala noticia, ¿cierto? Pero hay otra peor, que es lo que va a causar con lo que es eterno, que es nuestro espíritu, nuestra alma, a dónde va a ir, o sea, qué va a pasar después de que yo muera y yo no haya recibido de corazón a Jesucristo, o sea, qué va a pasar, que es una noticia peor que lo que es la maldad, ¿sí? Bueno, fíjate que, o sea, la palabra de Dios dice que los hijos, Dios va a volver, ¿sí? Y Dios vino a salvar lo que se había perdido, a la humanidad, pero a los que lo acepten como Señor y Salvador les da derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso lo vemos en Juan. Pero, ¿qué pasa con los que no? Sí, con los que Ahora, ahí mismo te habla en Juan, es 1, 12, 13, que te dice que son nacidos por medio del Espíritu. ¿Sí? Y también podemos ver en Romanos es 8, habla y dice que los que tienen el Espíritu de Cristo, ¿sí? Son de Cristo, dice, fíjate, dice, vamos a leer acá, dice, Romanos 8, dice, los que viven, Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es como el árbol que teníamos con todas las cosas de la carne, las obras de la carne. Ahora dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando te está diciendo, si es que, no es una seguridad. Es que uno se tiene que revisar y decir, si es que, sí o no. Sí. Si lo tengo o no lo tengo, y eso solamente lo podemos saber personalmente. La gente lo va a notar, porque yo puedo notar una persona, supongamos, si está en la calle, yo puedo decir, ok, la persona dice, es un drogadicto. Sí, pero hablemos un poco sobre, porque eso parte sería de lo otro que queremos volver a hablar más adelante en los otros estudios, que son la buena noticia, es cómo puedo hacer, cómo vamos a nacer, cómo puedo buscar, cómo me puedo checar, pero
lo que estamos hablando, lo que queremos concluir ya es la mala, amor, o sea, como en dónde vamos a terminar, cuál es el destino, la noticia final. Es que mira, para llegar allá hay mucho que recorrer, pero aquí lo que nos podemos dar cuenta es que aquí dice esto, ¿sí? Si el Espíritu de Cristo está en vosotros, ¿sí? Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea, aunque, ¿sí? Muramos, sí, aunque dormamos, porque la persona que está en Cristo ya no muere. Como hoy en día yo miro que la gente cada mes dice, vamos a hacer reavivamiento en las iglesias. ¿Cómo vas a revivir a alguien que está vivo? Tiene que morir primero para que lo puedas revivir. Pero con ese show de vamos a tener revival, vamos a tener un avivamiento en la iglesia, entonces quiere decir que la gente que está dentro de la iglesia está muerta. Sí. Yo conozco varios pastores y uno de ellos, un día que me senté en una mesa con uno de ellos que tiene como 300 miembros por aquí, sentando en la mesa, dijo, hermano, en mi congregación hay como 300, pero si hay 5 que de verdad están metidos en las cosas de Dios, son muchos, los demás están perdidos. Y yo dije, ¿por qué no les dice? Sí, eso es fuerte, pero es la verdad. Entonces aquí dice, ¿sí? Dice que el que tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo, y el que no lo tiene no es de Él. Entonces, ¿a dónde va? Si no es de Él, no está escrito en el libro de la vida. Y si no está escrito en el libro de la vida, cuando tú te vas, ¿sí? O sea, es triste, pero podemos ver que si no está escrito en el libro de la vida, dice que será lanzado, ¿sí? Será lanzado al lago. O sea, no hay, de fuego. ¿sí? Al tormento eterno. Sí. Eso es lo que, la muy mala noticia, que si nosotros no abrimos nuestro corazón para que Jesús pueda entrar, pueda purificar nuestro corazón también, nosotros entregar, confesar todo nuestro pecado, apartarnos y cambiar nuestro camino, arrepentirnos realmente, definitivamente lo que espera, la Biblia nos dice ahí en Apocalipsis. Claro. Tormento eterno, lago de fuego, porque hay vida eterna. Hay vida eterna para todos. Hay vida eterna para todos. Lo que pasa es que hay vida eterna en el cielo, ¿sí? Y hay vida eterna en tormento. En lugar de tormento. Y esa es la decisión que tenemos que tomar nosotros mientras respiremos, mientras estemos acá en la tierra, ¿cierto? Porque ya una vez que la persona muera, no hay rezos, no hay absolutamente nada que pueda sacarlo o librarlo del lugar del tormento eterno. Es lo que nos dice la Biblia. Claro. Y entonces la oportunidad es cuando respiramos, cuando estamos vivos, cuando tenemos la oportunidad de ver un canal de YouTube como este o como otros tantos que realmente hablen lo que la palabra de Dios nos dice. Porque yo a veces me pongo a mirar YouTube y yo veo los en vivo, veo cosas como de solamente de ganancia, ¿cómo es que se le dice? Que solamente la provisión de Dios y la abundancia de Dios y la abundancia y la abundancia y la abundancia. Entonces la gente como se enfoca en la abundancia, pero no se mira hacia acá adentro primero el reino de Dios y su justicia y después todo es añadidura. Si llega bien, mismo, como nosotros le hemos hablado, y si no llega... Por eso mismo es de que yo te decía que hay mentira, hay mucha mentira, ¿sí? Hay mucha mentira, el diablo sigue engañando y a lo mejor hay pastores que realmente no sé si se les fue el avión o no sé si realmente no sepan o estén perdidos, pero yo he conocido varios pastores que realmente me he dado cuenta que no han nacido de nuevo. Es duro y es difícil,
pero no han nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, ¿qué es lo que enseñan? ¿Sí? Mensajes que son puros mensajes motivacionales, que son mensajes de que dicen prosperidad y prosperidad. Cuando la palabra de Dios te dice, Jesús dice, ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz, sígueme. ¿Sí? Y la cruz no es para llevarla cargando. Sí, la misma Biblia nos habla que Jesús tomó su cruz para ir a crucificarse. Y la palabra de Dios dice que tenemos que estar crucificados juntamente con Cristo. Tenemos que morir para volver a nacer de nuevo, si es que queremos entrar al cielo, si es que queremos que Él nos resucite, si es que queremos que Dios nos convierta en sus hijos. Ahora, Él ya hizo lo que Él tenía que hacer. Todo lo malo, como nosotros vimos, cualquier ser humano puede ser el peor del mundo, y lo podemos ver con Barrabás, ¿sí? Sí. Barrabás estaba ahí que lo iban a dar cuello, como dicen, escamich, pum. Pero, ¿qué es lo que pasó? Jesús tomó el lugar de él y le dieron la libertad a Barrabás. Ahora vemos los otros hombres que estaban con él en la cruz, y también vemos a Pablo y vemos a los apóstoles. Unos dicen que eran sicarios, matones. ¿Sí? Y yo conozco lo que es la palabra sicario acá, que es matones, violadores, hacen de todo. Pero aún así, yo veo que Dios los convirtió en apóstoles, en mensajeros de su palabra. Obvio, los cambió, no los envió como estaban. En el día de Pentecostés, ellos fueron revestidos con poder de lo alto, y ahí nacieron ellos de nuevo. Ellos ya habían sido bautizados en el agua. Y hoy en día mucha gente cree que porque ya se bautizó en el agua, ya han nacido de nuevos, cuando la palabra de Dios te muestra que no. Sí, pero amor, ese es otro estudio, pero pienso que eso es lo que viene, ¿no? Que claro. Ya vimos como todo lo malo, las malas noticias, la maldad que fue implantada en el corazón, cómo se ha desarrollado, cómo le mintieron, cómo siguen mintiendo, lo que nos espera si no nos arrepentimos, ¿sí? Pero pues también la esperanza, el árbol de vida, qué pasa si comemos del árbol, eso sería como el siguiente estudio, y la invitación es muy especial para que sigan conectados, sigan viendo nuestros videos, y por favor que si tienen preguntas, nos escriban, siéntanse libres de escribirnos realmente. Con base a lo que la misma Biblia nos dice, trataremos pues, o les buscaremos las respuestas solo con base a lo que la Biblia nos dice. Claro, pero sí, haz de cuenta lo que yo siempre digo, ¿no? Que no nos podemos justificar a nosotros mismos, y tampoco nos podemos engañar a nosotros mismos. El problema es grave porque a diario uno tiene que estar poniéndose a cuentas con Dios. No sabemos si hay un mañana. Yo no sé si muero hoy, si muero mañana, no lo sé. Pero sí, lo que yo veo es que a diario puedo pedirle perdón a Dios en caso que haya cometido algo, un pecado, un error. Pero haz de cuenta, la palabra de Dios, lo bonito es de que Dios, sabiendo que éramos pecadores, Dios sabiendo lo malo que éramos, Él decidió venir, porque Él dice que Él vino a este mundo para salvar a los pecadores. O sea, no hay nadie aquí que se sienta que no ha pecado. Todos en algo grande o chico, o incluso, aunque la gente no haya pecado, nunca haya pecado, como el hombre que dijo, todo lo he hecho, el joven rico dijo, yo todo lo he hecho desde mi juventud. Pero la cuestión era que estaba separado de Dios porque era descendiente de Adán y Eva y estaba desconectado de Dios, ¿sí? Por cuanto uno pecó, todos pecaron. Entonces, pero aún así, Dios, sabiendo todo eso, Dios dice, yo vine a salvar a los pecadores. Si se arrepienten, ¿sí? Si confiesan su pecado. Ahora, Él es fiel, Él es amoroso, Él es Dios todopoderoso, que nos puede redimir y nos puede dar una oportunidad y llevarnos con Él a esa luz verdadera, porque Jesús es la luz verdadera, pero habla de que después nos llevará en donde Él está, y allá no habrá necesidad de agua, de luz,
solar, ni de estrellas, Él mismo nos alumbrará, ¿no? Bueno, entonces una invitación para que sigan conectados nuevamente, sigan conectados con nosotros. Una pequeña recopilación o una pequeña conclusión, porque realmente el tema es más extenso de lo que pudimos ver nosotros en 4 videos, es mucho más extenso, pero a medida que vayamos desarrollando nuevos temas, irán saliendo, ¿sí? Temas relacionados con lo que sigue siendo la maldad. Sí. Y mi invitación o prácticamente es de mi consejo, es de que uno que tiene oportunidad de tener una Biblia en su casa, abrir la Biblia, no llevarte, yo quiero y amo a mi pastor, pero sé que él no me va a salvar, amo a mi esposa, pero sé que no me va a salvar, entonces agarrar la palabra de Dios y empezar a abrirla, empezar a buscarla. Cuando nos metemos a buscar la palabra de Dios es bonito. El otro día nos reíamos con ella porque hay unas cosas que hasta te dan risa, ¿no? De Sí, gente que hace cosas, tranzas, todo es un rollo. Pero la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece. Si la gente se muere sin Cristo, es lo peor que le puede pasar, porque esa gente no estará escrita en el libro de la vida. Y en Apocalipsis 20:15 dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego por siempre. Lo peor que te puede pasar es morir sin Cristo. Puedes morirte con el montón de riquezas, casa, yates, carro, aviones, mansiones, pero si mueres sin Cristo, todo eso no te va a salvar. Dios se bendiga. Bueno, continúen viendo los siguientes estudios. Muchísimas gracias. Por favor, dejen sus comentarios. Por favor, lean y confronten lo que nosotros hablamos en los videos con la Biblia y escríbanos. Muchísimas gracias. Esperamos que estén muy bien. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Pasen buenas tardes. Oren por nosotros y Dios los cuide, los guarde, proteja a todas sus familias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.